Aleluya, glorificado sea nuestro Dios por siempre. Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Importante es dar las gracias a Dios por todo y mucho más porque ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Al principio escuché hablando del Evangelio según San Lucas y entendí que realmente los propósitos de Dios son algo especial y el idioma de Dios lo habla de diferente manera y que entendemos su idioma en este sentido. Dios se deja entender, se hace entender. Y yo también tenía el Evangelio de Lucas sin que la pastora Fremia lo supiera. Y vamos a observar a Lucas 18, desde el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Qué juez más malito ese, muy peligrosito. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Oye, ¿por qué le hizo justicia? Porque esa viuda molesta demasiado. No quiero que me agote la paciencia. Eso es lo que dijo el juez injusto. Pero vamos a ver qué dice Jesús. La parábola encierra una enseñanza ilustrativa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Una enseñanza muy común en los labios de Jesús, ilustrada con relación a hechos conocido por los que escuchaban su explicación. Ahora el Señor habla de esta manera: había en una ciudad un juez injusto. Porque era injusto, ni tenía temor de Dios, ni tenía respeto a los hombres. Era un juez totalmente difícil para lograr que le hiciera justicia a una persona impotente. Pero en la misma ciudad había una viuda necesitada, porque hay dos clases de viuda: una viuda que no tiene necesidad, que tiene sus problemas resueltos, y recibió una herencia grande. Pero déjame decirte, el Señor está hablando ahora de una viuda que tenía necesidad. Tipo de la iglesia, ¿eh? La iglesia no se le ha muerto su marido, pero no está con él. Y tiene necesidad. Esto es lo que el Señor está ilustrando. Entonces, la situación es la siguiente. La necesidad de esta señora viuda la hacía continuamente ir donde el juez injusto. No había más jueces, no había otro camino, no había otra alternativa. Este es el juez que hay y donde tengo que ir. No hay otro sitio donde ir. No puede variar, nada puede variar, lo único que va a variar es la decisión del juez. Entonces, esta señora constantemente estaba reclamando. ¿Y qué reclamaba? Hoy una cosa, mañana otra cosa, pasado se le olvidaba. No, Jesús no dijo eso. Constantemente y un mismo reclamo.
hazme justicia de mi adversario. Yo recuerdo haber leído a Mateo 26 el caso de Jesús orando en Getsemaní. Y observé cómo Jesús iba y decía las mismas palabras, iba a ver a sus discípulos, volvía y se arrodillaba y se postraba, las mismas palabras, dando a entender, mi motivo de oración es el mismo, mi problema es el mayor, mi necesidad es imperante. ¿Podía haber algo más importante para Jesús en ese momento que pedir al Padre ser librado de la cruz? Nunca habría nada más importante. Entonces la ilustración del Señor es que aunque el hombre era injusto, la señora que oraba constantemente seguía pidiendo lo mismo constantemente. Aquí hay una enseñanza tremenda. ¿Cuál es? No es que el juez es injusto, es que la viuda continúa siempre clamando, pidiendo, insistiendo. Como dice el Señor, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, cuando una persona continúa en la oración, dice que está creyendo que va a recibir. ¿Por qué? Porque cuando ya usted cree que no le van a hacer caso, usted se va y no vuelve más. Cuando usted vuelve hoy es porque estoy esperando que si ayer no fue, hoy me van a responder. Entonces, el Señor da esta ilustración. ¿Qué tiempo duró en la ilustración esa señora yendo donde el juez? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué tiempo duró el juez sin cambiar de opinión? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el corazón de ese hombre era injusto, no tenía en su mente piedad, no tenía en su decisión cambiar de opinión. Sin embargo, la actitud de la señora de frecuentar persistentemente lo hizo cambiar de opinión. ¿Y cómo cambia de opinión? Bajo el siguiente pretexto: esta señora me va a agotar la paciencia. Ya vi que no se va a devolver. No hay posibilidad de que deje de venir. Ya le tomé el pulso y entendí que es más fuerte la situación de ella que la mía. Que no me agote la paciencia. Ya el juez se enteró, se convenció de que esa señora iba a insistir en estar donde él siempre. Y confió que ella seguiría insistiendo. El hombre analizó su capacidad de soportar a esa señora y terminó diciendo: la insistencia de ella es mayor que la capacidad mía de soportar. Me va a agotar la paciencia, me va a sacar de mi quietud, me va a descomponer. Esa mujer todos los días seguirá con lo mismo. Pero tú sabes qué es lo que pasa. ¿Cuál era la petición de esa señora? Que quería un par de tenis, que quería unos zapatitos. Mire, hay muchas peticiones en los hijos de Dios y muchas necesidades. Pero aquí la enseñanza se inclina en una necesidad parecida a la de Naamán el sirio. Nosotros no somos muy amigos los judíos y los sirios, pero allá es que está mi solución, allá es que tengo que ir. No es que el camino me queda cerca, no es que el juez es agradable, no es que el ambiente me es favorable. Lo que pasa es que mi necesidad me obliga a insistir, porque no me puedo quedar sin que me hagan justicia. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que le haga justicia de su adversario. El adversario está cerca de ti, el sufrimiento es constante, el dolor no lo pienso soportar, mejor voy donde el juez que me haga justicia. Es más malo lo que estoy sufriendo que lo que estoy pasando frente al juez que no me hace justicia. Cuando este señor comprendió que la decisión de la señora que iba era firme, cambió de parecer. Aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto de hombre. Yo sé quién soy. Soy un malandro. Ni los hombres me van a hacerle justicia, y no le temo a Dios. ¿Por qué entonces te rinde? Porque esa señora me va a agotar la paciencia. Ya yo lo que tengo que cuidar el chin de paciencia que tengo, sea poca o sea mucho, y la señora me va a desesperar. Entonces aquí hay dos problemas, el del juez y el de la viuda. El de la viuda es, no lo pienso seguir soportando y voy a buscar que me hagan justicia, y la del juez, para yo estar en paz, le tengo que hacer justicia, si no, no tendré paz. Vamos ahora a la aplicación de esta parábola. El Señor dice, usted oyó lo que dijo el juez injusto. Hay un contraste entre el juez injusto y el Dios justo a quien le pedimos. Mira qué bendición aquí. El caso nuestro no es el de esa señora. El caso nuestro es más cómodo, porque no le pedimos a un juez injusto, le pedimos al Dios y Padre que es justo, que no se siente preocupado porque le agotaremos la paciencia, porque Dios nunca tendrá ese problema. La preocupación de Dios no es por Él, es por nosotros. La preocupación de aquel juez no es por la viuda, es por su paciencia. La paciencia de Dios nunca la haremos agotar, nunca haremos agotar la paciencia de Dios. Nos hará justicia por el amor que tiene hacia nosotros. Entonces, aquí hay otra situación. Siempre tendremos la necesidad de ir donde el juez y Padre Celestial a buscar justicia. Siempre. La necesidad de orar siempre. Pero la necesidad de no desmayar. La justicia a sus hijos que claman a Él día y noche. Oíste, ahí sí se pone complicado. Los que buscan en Dios, en la oración constante, el Señor refiere de día y de noche. ¿Por qué de día y de noche? Por la necesidad que apremia. ¿Por qué de día y de noche? Porque yo estoy tan necesitado de que Dios me responda en este caso, que de día y de noche se me quitará hasta el sueño. Porque mi problema me obligan a ir donde el Padre Celestial. Primero, que es justo, que es misericordioso, y que su problema no es su paciencia, sino su problema está en que su misericordia para mí está a las órdenes. Entonces, en el número 2, ¿qué pedía esta señora? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Qué pedía esta señora? Que me hagan justicia de mi adversario. ¿Tú sabes lo que es un adversario? Un enemigo que me está haciendo la guerra. ¿Tú te imaginas un enemigo haciéndote la guerra? En el caso de Job, Satanás no era amigo de Job. Su adversario, el adversario de la iglesia, Satanás, que te pone al vecino, que te pone al compañero de trabajo, que te pone a pelear en la casa, que te pone el familiar, que te hace la guerra constantemente. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a mudar de la ciudad? ¿Me voy a salir huyendo de la ciudad? No, no salga huyendo. Vaya donde Dios todos los días, decirle que le haga justicia. Que le haga justicia. ¿Dónde vivía el adversario de esta señora? En la misma ciudad. Porque el juez justo es un modelo de un mundo de injusticia. En la parábola eso es lo que el Señor nos está presentando. Un mundo hostil, un mundo difícil, donde para poder vivir hay que estar clamando día y noche al Dios del cielo. Esto es lo que está diciendo el Señor, la necesidad de orar siempre y no desmayar, orar siempre para poder tener aquella brisa fresca de la misericordia de Dios, porque cuando confiamos en Él, lo que es imposible lo vemos hecho en su misericordia, por saber que no estamos pidiendo a un juez injusto y por saber que Dios en su amor y su misericordia es el único recurso que tenemos en un mundo
lleno de injusticia y de adversidades y de adversarios. Alguien me dijo que si los cristianos tenían enemigos. Le dije que me lo vuelva a preguntar. ¿Los cristianos tienen enemigos? Bueno, la Biblia dice que sí, que los cristianos tienen enemigos. ¿Quién dijo eso? Jesús de Nazaret. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y entonces, si tú no tienes enemigo, ¿por qué Jesús dice esto? El enemigo de la justicia y los pecadores y los que no quieren saber de Dios no nos soportan. Son como Hitler y los judíos. Yo me he preguntado cuál es el mal que le hicieron los judíos a ese señor para quererlo exterminar. Una sola cosa, que esa gente eran de Dios. Eso es todo. Tú no tienes que hacerle nada a nadie, ni bueno ni malo, para que te adversen, para que te... Porque fíjate bien, cuando ella tiene que apelar donde el juez para que le haga justicia, es porque está viviendo en una injusticia con lo que está pasando. Perdóneme, no, como quiera, aunque le pida perdón, aunque te humille, aunque le busque la vuelta, aunque le haga el regalito. Entonces tiene que ir a una instancia para poder resolver ese problema, donde el Padre Celestial, que es el único que no hace justicia. Recuerdo haber estado en una conferencia de pareja y le decía a una dama que estaba allí: haga aquello, haga lo otro, sea amable, pórtese así, hágalo aquello así. Y entonces me dice ella: ¿y si todo esto yo lo he hecho y no cambia la situación? Parece mentira, pero a veces lo hemos hecho todo. A veces nos hemos esforzado y nos hemos sacrificado. Estoy hablando de una forma generalizada. Damas, pastores, rebaño, líderes, se han sacrificado en todo el sentir de la palabra frente a alguna situación y siempre lo van a adversar. ¿Y qué hago entonces ahora? Vete donde el juez justo, no vete donde el injusto, vete donde el juez justo. Pero no te vaya un día, tienes que ir constantemente. Porque hoy no te va a oír, hoy no te va a hacer justicia, hoy no va a tener el beneficio, pero ve mañana esperando que lo que no conseguiste hoy lo va a conseguir mañana. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús presenta una necesidad para que esta señora fuera constantemente a buscar justicia, donde el que aún no siendo justo te va a hacer justicia. ¿Por qué te va a hacer justicia? Porque yo voy a estar insistentemente pidiéndole que haga justicia. Al Dios del cielo tal vez no le pedimos que haga justicia, pero le pedimos que haga misericordia. Y haga misericordia. Porque está hablando el Señor en la ilustración de una persona que es enemigo tuyo, pero de una forma injusta. Que te tiene que valer del juez para que sea el juez que decida la situación entre la viuda y ese enemigo de ella. Porque tiene que ser el juez, porque a veces no está en nuestra mano la solución de algunos problemas. Hay que apelar al Dios justo que le da a cada uno según sus obras. Salva el Señor a mi enemigo, me hizo justicia, y deja de ser mi enemigo y será mi hermano. Hechos capítulo 9, una iglesia perseguida por Saulo de Tarso, una iglesia que se sale de su territorio huyendo de Saulo de Tarso, pero ¿y qué más puede hacer? No puede hacer más nada. Entonces viene el Señor juez justo, entra en el medio de la iglesia perseguida y el Saulo indolente y cruel. ¿Y qué pasó entonces? Todo se resolvió. Hay que hacerse una pregunta: ¿cuántos creyentes fueron víctimas de Saulo de Tarso antes que él hiciera justicia? No sabemos. No sabemos. La Biblia solo menciona la participación de Saulo de Tarso en la muerte de Esteban. Pero ¿cuántos otros fueron víctimas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, el Dios del cielo
nos justicia. ¿Puede un hermano ser el adversario de su hermano? ¿Y qué otro me dice? ¿Puede un hermano ser el adversario de su hermano? En los principios bíblicos, mi hermano nunca será mi adversario. Mi hermano siempre será mi hermano. Por eso es que la muerte de Abel el justo la señala la Biblia con tanto estruendo, porque el Señor le dice que tiene que ser guarda de su hermano. ¿Dónde está tu hermano? O yo no soy guarda, yo no tengo que cuidar de mi hermano. Sí, ¿dónde está tu hermano? Entonces, nunca mi hermano podrá ser mi adversario, a menos que mi hermano no se convierta a ser como Caín. ¿Y qué pasó? Que Caín era del maligno, pero era el hermano de Abel. Ese es otro asunto, ese otro día. Hablar de eso sería otra tarde. Y puede ser hermano el justo del injusto. Pregúntale en que quedó vivo. Pregúntale. Sí, puede ser hermano de padre y madre. Sí, puede serlo. Puede serlo. En la iglesia hay personas que no son hijos de Dios, que son hijos del maligno. ¿Cómo lo conocemos? Porque no aman a sus hermanos. Esa es la mejor señal de conocer el que está diciendo mi hermano mío y no ama a su hermano. Si es tu esposo, si es tu esposa, si es tu amigo, si es tu madre, si es quien sea, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama es más del maligno que de Dios. ¿Sí dice la Biblia? Entonces, en esta situación comenzamos por la oración siempre, porque el justo orará por el injusto. El justo perdonará al injusto. Marcos capítulo 11, versículo 25. Cuando esté orando, perdonar. ¿Por qué tengo que perdonarlo? Porque me hizo algo. Si no me hace nada, no lo tengo que perdonar. Y entonces me van a hacer cosas malas. Claro que sí, que te van a hacer cosas malas. Por eso tienes que estar listo para perdonarlo, para darle de tu comida, para dejarlo que moje en el plato junto contigo, como Jesús dejó a Judas mojar en el plato. Mira, yo te estoy diciendo, solamente hay que orar siempre. Eso es lo único. Y orar y buscar la justicia en Dios de aquellos que son nuestros adversarios y que solo en Dios podemos encontrar una respuesta y una justicia. No le diga a Dios cuánto tiene que echarle de sentencia. Eso, hermano, rómpelo, mátalo, ponle 30 años. No le diga a Dios cuánto tiene que ponerle de cárcel y de no cárcel. Porque si se convierte como Saulo de Tarso, es el mejor regalo que Dios le puede dar a la iglesia primitiva. Es enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia, fue el pastor de la iglesia gentil que la adoctrinó. Saulo de Tarso, el malo perseguidor de la iglesia, pasó a ser el que pastoreó escrituralmente a la iglesia gentil. Todo lo que conocemos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se lo agradecemos a las cartas paulinas de aquel que fue nuestro perseguidor. No te quiero cambiar el mensaje, pero solo pídele a Dios justicia y puede venir aquel perseguidor a favorecernos cuando Cristo toque su corazón. Hazme justicia de mi adversario. Ni lo mate ni lo deje vivo. Hazme justicia de mi adversario. Y si va y Dios lo salva, podrá serme de bendición mañana. Y te voy a decir algo para terminar. En la iglesia que pastoreo había un hombre inconverso. Su esposa era una buena cristiana. Al revés. El hombre se convirtió, su esposa no se convirtió. Pero antes del hombre convertirse, le daba mucho golpe y le pegaba a la mujer. Y entonces después Dios lo llamó y se convirtió. Como él se convirtió, entonces la mujer comenzó a cobrarse y le pegaba a él. Y hasta el rato él iba a la iglesia triste, mire, yo no quiero fallarle a Dios, mire lo que me hizo. Pues fue tanto lo que sufrió
que orando por ella después se convirtieron los dos. Ese hombre llegó a ser diácono de la iglesia y la mujer una tremenda mujer de Dios. Vamos a seguir pidiendo justicia donde el juez justo, que se llama Jehová Dios de los ejércitos, sin decirle cuál debe ser la sentencia. La sentencia la dará el juez justo. Si le dio con tumbarle la cabeza a ese malandro, dígale amén. Y si le dio con salvarlo, abrácelo, que es nuestro hermano y nuestro amigo. No cese de orar. Sigue insistiendo que Dios nos hará justicia. Dios le bendiga y Dios le guarde.